Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy David Chapamontes, soy presidente de Alianza Juvenil y cofundador de Pulso Juvenil. De nuevo estamos hoy miércoles rico, como siempre, con nuestro gran amigo Luis Córdoba, es arqueólogo. Él siempre va a estar con nosotros todos los miércoles a estas horas, platicándonos lo que es bonito Tultitlán. ¿Cómo se llama el programa de los miércoles? Raíces de Tultitlán. Aquí nuestro ingeniero de audio nos está apoyando un poquito. Entonces estamos empezando con algo nuevo, ¿no? Espero que nos sigan sintonizando, que pasen la voz, que inviten a más personas a este gran proyecto. Es un proyecto definitivamente para el joven, para los jóvenes y más que nada para Tultitlán. Tultitlán se merece algo de calidad y pues por eso estamos aquí, ¿no? Tenemos también varios programas que van a empezar en la semana. Ayer fue la transmisión de Ramona Ofarri, que estuvo buenísimo, me encantó. Y próximamente de Ismael Caballero. Ismael Caballero nos va a dar temas sobre música, bandas de música alternativas. Bueno, pues empezamos. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Estamos puestos para hablar otro poco de la historia de Tultitlán. Exactamente, ¿no? Lo más bonito es la historia de Tultitlán, definitivamente es vasta, bastante vasta. Entonces te dejo el micrófono, vamos a escuchar un ratito. Bueno, pues gracias por la invitación. Estamos una vez más como en el programa de los miércoles. En esta ocasión vamos a hablar sobre el periodo más antiguo que se ha podido investigar, que es la prehistoria en esta región, no solo en Tultitlán, sino en el norte del Estado de México. Debemos considerar que en aquellos tiempos, hace miles de años, no existían los límites que ahora conocemos de municipios o nombres de poblaciones. Esta zona estaba ocupada por un gran lago que con el tiempo, ya en la época azteca, se llamó Lago de Xaltocan. Era un gran lago que se unía con Ecatepec y Zumpango, medía varios kilómetros de extensión. Muchas de las poblaciones actuales que tienen su origen en la época prehispánica se encontraban a las orillas de ese gran lago. Por ejemplo, mismo Tultitlán, Cuautitlán, Zumpango, Citlaltepec, Tecámac, Coacalco, todas estaban a la orilla del lago, y la parte más baja, que es plana, era la que estaba ocupada por el agua. Pues bueno, la prehistoria es el término que se da en general para designar la etapa más antigua de la historia de México, en este caso. Se conoce en términos más apegados a la ciencia como el final del Pleistoceno. Es una etapa que termina hace 10.000 años aproximadamente. Es el nombre de una etapa geológica que termina hace 10.000 años, en la que se dieron grandes cambios climáticos en la Tierra, y se distingue porque en esa época se extinguieron muchas especies de animales. Fueron cambios a nivel mundial. Por eso, cuando se habla del cambio climático, eso no es algo nuevo, se ha dado a lo largo. A través de los años. Yo creo que ahora es más rápido el cambio climático. Sí, ahora por la contaminación, los hidrocarburos, todo esto, es que esos cambios son más acelerados, pero en forma natural se han dado a lo largo de miles o millones de años. En el caso que estamos hablando del Pleistoceno, esos cambios climáticos hace 10.000 años provocaron que se extinguieran diferentes especies como el mamut, mastodonte, bisonte, caballo prehistórico, el gliptodonte. Toda esa variedad de animales existían en México y se extinguieron en esas épocas. No fue una extinción repentina de un solo año, sino que fueron procesos que pudieron tardar 2.000 o 3.000 años. Conforme el clima se volvió más caliente, hubieron menos lluvias al año, entonces fue baja, se fueron extinguiendo, pero fueron bajando los niveles de los lagos. Hay secciones en donde se secaron totalmente,
y eso provocó que hubiera menos vegetación y también se extinguían los animales que principalmente eran herbívoros. Para el caso de esta zona se han explorado varias osamentas de mamut, por ejemplo en Coacalco a fines de 1990, cuando se estaba construyendo la unidad habitacional Potrero de la Laguna. ¿Dónde está, perdón? Esa unidad Potrero de la Laguna se encuentra ubicada entre la unidad Morelos primera sección. Cerca de aquí de San Pablo de las Salinas, bueno, de Prados. Son diferentes osamentas. En el caso de las que yo he participado, en 1990 fue esta de Potrero de la Laguna. Como decía, esa unidad está entre la unidad Morelos primera sección y la unidad San Rafael. Ahí en medio queda la de Potrero de la Laguna. Después, a principios de 1991, se exploró otra osamenta de mamut en San Pablo de las Salinas. En estos casos se dio un fenómeno interesante entre la población, debido a que la excavación del mamut de Coacalco podía ser visitada por la gente. Tuvo mucha difusión, acudieron medios televisivos, radiofónicos, periódicos y muchas escuelas. Se tuvo que hacer una agenda y al final visitaron la excavación cerca de 40 escuelas diferentes de toda la zona e incluso algunas que vinieron de la Ciudad de México. Por todo esa gran difusión que hubo, se creó como una conciencia a nivel de esa zona, y entonces cuando a principios del 91 se encontró por casualidad el mamut de San Pablo de las Salinas, los mismos vecinos dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología. Entonces por eso se pudo realizar esa siguiente exploración. En el caso de San Pablo de las Salinas, en una casa particular excavaron una fosa séptica y ahí es donde encontraron los primeros huesos. Dieron aviso, nos comisionaron a varios arqueólogos y se fue ampliando la excavación para obtener todos los restos. Se encontraron huesos de por lo menos 3 mamuts. Uno es el más completo, de los otros 2 son huesos sueltos nada más. Pero también se encontraron huesos de camello, caballo y bisonte prehistóricos mezclados con los huesos de mamut. En la zona también se exploraron 2 osamentas en Guadalupe Victoria, que es municipio de Ecatepec, en los años 90 también. En 1996 una más en el ejido de Ecatepec. Este esqueleto ya está en exhibición en la Casa de Morelos, en Ecatepec. Por ejemplo, el mamut que encuentran aquí en Tultitlán, en San Pablo de las Salinas, había gente, o sea, en esos tiempos, ¿vivían aquí las personas o cazaban aquí? Bueno, esto es algo interesante. De entrada, para conocer la historia, pues quisiéramos que hubiera los restos de los primeros habitantes. Como es muy difícil, esto es hace miles de años, en ocasiones se encuentran las herramientas de piedra, puntas de flecha o navajas de obsidiana o de pedernal, pero también las osamentas de mamut pueden servir porque son un indicador indirecto de esa presencia humana. Cuando se nota, por ejemplo, que el esqueleto no se encuentra en orden anatómico, que faltan algunas partes, puede ser porque los cazadores de aquel tiempo lo destazaron y aprovecharon la carne como alimento. Por eso es importante cuando se hacen las exploraciones tener un buen control de cómo se encuentran los huesos, a qué profundidad, en qué relación, cuáles están presentes, cuáles faltan, las capas de la tierra. Se toman en cuenta muchos datos porque al final se puede interpretar que hubo o no presencia humana. Y bueno, estamos hablando que esto fue hace 12,000 o 13,000 años. Más difícil, ¿no? Ahora sí que me imagino. Una pregunta.
danos alguna teoría o algo sobre la osamenta que encontraron del mamut. Más que nada saber cuántos años tiene ese esqueleto ahí y si fue cazado, cómo fue cazado, o cómo sabes tú eso de que fue cazado el animal ahí. Bueno, también es importante que conforme se han venido realizando exploraciones de estos esqueletos de mamut, ya no se trata de analizar cada esqueleto en lo individual, sino a nivel regional. ¿Qué patrones hay comparando unos con otros? Entonces, por ejemplo, algo que se ha visto, y esto pasó en el mamut de Ecatepec, en uno de los de Guadalupe Victoria, en el de San Pablo de las Salinas y en el de Coacalco, que sobre todo faltaban los huesos de las patas. Y esto es porque, bueno, como en aquel tiempo la zona estaba ocupada por lagos y pantanos, no es tanto que la gente de aquel tiempo cazara al mamut, porque era muy arriesgado atacar un animal de esas dimensiones que estuviera enojado. Más bien lo que se piensa ahora es que los espantaban para que se metieran a los pantanos, ahí se atascaban en el lodo y ya simplemente esperaban a que se muriera o lo remataban cuando estaba ya exhausto el mamut. Pero también destazar un mamut en medio de un pantano debió ser muy complicado, entonces más bien aprovechaban lo que podían sacar de entre el pantano. Como las patas es la parte más delgada, pues es lo que se podía cortar más fácil y transportarla a otro lugar. Como comparación, se puede mencionar que en San Luis Potosí, en el Cedral, hace años se exploró un yacimiento prehistórico en el que se encontró un fogón. Tenía carbón y ceniza, pero alrededor, en vez de piedras, tenía huesos de pata de mamut. Entonces, posiblemente los cartílagos de la pata pues podían servir como combustible, es una teoría, ¿no? Y ese yacimiento de San Luis Potosí, por la técnica de carbono 14, se fechó en 31,000 años, que son los restos más antiguos de la presencia humana en México hasta ahorita. Ahí no se encontraron restos humanos, pero sí los restos de la actividad humana, que es el fogón, que utilizaron para cocinar la carne, ¿no? En el caso que estamos hablando, la zona en donde está Tultitlán, ese es un patrón que hay faltantes de las patas. También en el año 2015 y 16 se exploró otro esqueleto de mamut en el barrio de Xahuento, en Tultepec. En este fue interesante el hecho de que el esqueleto se encontró casi completo, 3/4 partes o un poco más, pero hay partes que están revueltas, no están en orden anatómico, pero hay otras que sí están en orden anatómico. Entonces ahí se pudo ver que fue destazado parcialmente, posiblemente sobre todo para aprovechar las vísceras del mamut, porque también se tenía hace años la idea de que sobre todo aprovechaban la carne maciza, se puede decir, pero las vísceras es carne igual comestible y más blanda, más fácil de procesar para comerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, se vio como el cráneo del mamut de Tultepec estaba volteado y la mandíbula estaba separada, el cuello fue cortado y separado también. Y diría uno, pues, ¿para qué se tomaron tanto trabajo de estar cortando eso, que era tan grande, ¿no? Pues es que la lengua, si se compara, por ejemplo, la lengua del elefante pesa 12 kilos más o menos, la del mamut debió pesar más o menos lo mismo. Y es una carne muy blanda, que incluso actualmente se come la lengua de la res, ¿no? Entonces, pues, posiblemente aprovechaban las vísceras del mamut para comerla, ¿no? Sí, está interesante, ¿no? Definitivamente. ¿Dónde lo exhiben este mamut que tenemos aquí en Tultitlán?
o para cuándo lo van a exhibir, o a dónde se lo van a llevar, ¿hay algún museo? Bueno, cada caso en estos mamuts ha sido un poco distinto. Por ejemplo, el de Catepec está en la Casa de Morelos, ya está restaurado y en exhibición. La Casa de Morelos se encuentra cerca del Puente de Fierro, y es un centro comunitario, tiene un museo, está a cargo del Instituto Nacional de Antropología. En el caso del mamut de Tultepec, ahí apoyó mucho el ayuntamiento durante la excavación, la restauración y el montaje. Actualmente está en la Casa de Cultura de Tultepec, y ahorita está en proceso el convenio que se tiene que firmar entre el ayuntamiento y el Instituto Nacional de Antropología. Pero se puede decir es cosa de trámites nada más, pero en poco tiempo va a estar ya abierto al público. En el caso del mamut de San Pablo de las Salinas, ahí desde el inicio se formó una junta vecinal que estuvo apoyando la excavación, hicieron sus trámites para tener el reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología, y se está trabajando en la restauración y montaje de este mamut. Es una junta vecinal reconocida y como apoyo con el Instituto Nacional de Antropología. Entonces cada caso es diferente, pero bueno, lo que importa es que se van a tener en esta zona esos 3 mamuts en exhibición. En el caso del de Coacalco está también ya instalado, hay una junta vecinal también con reconocimiento del Instituto de Antropología, y es cosa de poco tiempo también para que ya se abra al público. Entonces van a ser 4 mamuts en exhibición en esta zona. Y se está pensando en que en un momento dado se puedan integrar como una ruta, que eso no lo hay en todo el país, sería el primer caso. En una zona muy cercana se podrían visitar en un solo día los 4 mamuts, pero se está trabajando en todo esto. No, y al final de cuentas yo creo que también es dinero, ¿no? O sea, es buscarles el lugar idóneo para enseñarlos. Pues ojalá que las autoridades nos ayuden, o ayuden más bien a este caso, porque es bonito, definitivamente. ¿Hay algunos más animales que podemos observar, o hay otra cosa que sea interesante sobre el tema? Bueno, igual cada caso va a ser diferente, y se trata también de que sean un poco diferentes para que no sean repetitivos estas exhibiciones. En el caso de los mamuts de Tultepec, Coacalco y Ecatepec, es el esqueleto únicamente de esos mamuts, pero además con fotografías de la excavación, de cómo se encontró, los diagramas, la explicación y todo esto, ¿no? En el de San Pablo de las Salinas, como se encontraron huesos de otro tipo de animales, ahí la exposición va a ser como más variada. Explicar que no solamente había mamut, sino también camello, caballo, bisonte y todo esto, ¿no? Pero además, en ese caso de San Pablo, la gente ha donado algunas piezas arqueológicas que ha encontrado en la localidad. Entonces va a ser un pequeño museo comunitario en donde va a estar la etapa prehispánica y la prehistórica. Van a ser las dos. Bueno, ¿hay algo más? No sé, usted dígame, arqueólogo. Pues bueno, que los huesos de mamut es lo que más se ha conservado por ser los de mayor tamaño y porque quedaban hundidos en los pantanos. Esto los protegía del intemperie. Cuando los animales morían en campo seco, quedaban expuestos al sol, la lluvia, al viento, y sí, se desintegraban. Pero en el caso de los mamuts, que muchos morían en los pantanos, quedaban sumergidos en el agua y en el lodo, entonces por eso se han conservado. Y se han tenido reportes de muchos más en toda esta zona. No todos se han excavado, algunas veces pues la gente por ignorancia encuentra un hueso, lo saca, no da aviso,
o siguen sacando, lo que hacen es dañarlos o destruirlos. Entonces se pierde mucha información, porque cuando se hace la exploración completa se puede tener un dibujo, fotografías de cómo se encontró cada hueso, a qué profundidad. Por eso es importante que se dé aviso cuando se encuentran, no sacarlos porque se pierde esa información, ¿no? Pero bueno, se tienen reportes en la zona de más de 50 mamuts que se han encontrado, desde Ecatepec hasta Zumpango y desde Teoloyocan hasta Tecámac. En toda esta zona debe haber muchos esqueletos enterrados todavía y mucha información importante que nos ayuda a entender la prehistoria de esta zona, que pues es la presencia humana de alguna manera en esta zona hace 15,000 años por lo menos, ¿no? ¿Tiene algo que ver la Tierra Negra? O sea, aquí hay mucha tierra negra, o sea, no hay tetepetate o ¿cómo se le dice a esa tierra? Aquí es pura tierra negra. Bueno, esa capa que vemos más superficial de tierra negra, bueno, de hecho es una tierra café que se formó con el uso agrícola. Como se sembraba en los campos durante muchos años, cientos de años, desde la época prehispánica, el hecho de sembrar y la vegetación que sale, el pasto, la hierba, todo esto, va formando esa tierra café. En algunas zonas, por ejemplo en la cabecera de Tultitlán, debajo de esa tierra café hay una tierra que es así, es negra, negra. Se formó cuando eran pantanos, y de ahí el nombre de Tultitlán, lugar de tules. El tule pues era una planta acuática que salía en los pantanos. Es una tierra muy fina y muy oscura. Debajo de esa otra tierra se encuentra la que se conoce como bentonita o jaboncillo, que es verdosa o blanca, que se formó cuando era fondo del lago. Y normalmente en esa capa es en donde se encuentran los huesos de mamut. En algunas partes, por ejemplo en el barrio de la Concepción o en la zona de San Pablo de las Salinas, también hay otra capa muy dura, blanca, que era fondo del lago originalmente, pero se endureció en una sequía que hubo hace cerca de 6,000 años. El lago se secó a tal grado que el fondo quedó expuesto al sol y se endureció. Y después con los cambios climáticos se empezó a subir de nivel otra vez y quedó cubierta por agua una vez más. Pero esa capa dura se encuentra, según la zona, puede variar entre 40 centímetros a 1 metro de profundidad. Y debajo de esa es donde se encuentran los huesos de mamut, porque tienen 10,000 o más años, hasta 14,000 años, ¿no? Entonces también el registro de esas capas de la tierra pues, nos da información sobre la historia de la zona. Es bueno, ¿no? Es bueno saber todo esto. Comentarles igual, pues ayuden a que si encuentran algún hueso, algo extraño que parezca, pues algunos restos de algunos animales, pues llamen a las autoridades, no sé, ¿a quién le tendríamos que hablar? Pues sería reportarlo al Instituto Nacional de Antropología. Puede ser al Centro INA Estado de México o a la Dirección de Salvamento Arqueológico. Sí, ahí pueden atenderlo de diferentes instancias. Pues está bien, ¿no? Ahora sí que no se les olvide, es importante yo creo que tener pues la historia de cómo empezó la vida. Y pues esto es fascinante, definitivamente es fascinante saber, pues un mamut, yo no me lo imagino, lo he visto en la tele, pero pues muy difícilmente me imaginaré un animal de ese tamaño. Sí, por el tamaño de los huesos que se han encontrado, se calcula que medían entre 3,5 a 3,80 metros de altura. Como un elefante africano más o menos. Los mamuts más grandes llegaban a tener hasta 4 metros o un poco más de altura. En el caso de los restos encontrados en San Pablo de las Salinas, era un mamut joven todavía, le faltaba crecer. Eso se nota en los huesos que no están totalmente soldados todavía. Y bueno, además de San Pablo de las Salinas se han encontrado huesos, por ejemplo, en Jaltenco, en Prados,
en Izcalli del Valle, en Ampliación San Marcos, en Lechería. O sea, en varias partes del municipio hay restos de mamut, pero el único que se ha explorado es el de San Pablo de las Salinas. Sí, me imagino que la gente no debe decir, si me encuentro un hueso de mamut en mi predio, híjoles, me lo van a quitar durante un buen rato y van a estorbar. Bueno, tristemente, pero bueno, eso es importante, esa es buena pregunta. Encuentran el mamut, se lo sacan y se lo llevan, pero ¿en cuánto tiempo es ese proceso? Puede variar dependiendo de la profundidad, puede ser entre 1 mes y 2 meses más o menos de excavación, pero normalmente en el caso de los esqueletos de mamut se excava, se sacan las fotografías, dibujo, profundidad y se retiran los huesos. Si es en un predio particular, pues se rellena otra vez el agujero y la persona dispone de su predio, no hay ningún problema. Por ejemplo, en el caso del mamut de Tultepec, se encontró cuando se introdujo una red de drenaje en la calle. Era una calle de tierra, pero el ayuntamiento dio las facilidades y excavamos a media calle. Una vez que se terminó la excavación, se volvió a tapar y la calle ya está funcionando, no hay problema, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor un tiempo entre 1 mes y medio y 2, que el terreno está sin poderse trabajar para el interesado que es dueño, pero a cambio se obtienen, por un lado, esos restos que son patrimonio de la nación y que nos ayudan a entender y conocer la historia. Entonces, si obtenemos un conocimiento que nos va a servir como nación y va a servir para ilustrar a los alumnos de aquí hacia adelante, pues realmente no se sacrifica nada por detener 2 meses por una excavación, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que yo iba a comentar. Apóyennos, o sea, apoyen esto porque definitivamente pues no se va a perder nada, no te van a expropiar tu terreno, no te van a quitar nada. Si encontraras algún hallazgo de este tipo, avisa, es importante para que pues entre más sepamos de lo que ha pasado, es mejor. 2, son 2 meses, mes y medio, si acaso 3 ya por muy difícil la situación, se te vuelve a rellenar tu predio y se te entrega, sin ningún problema. Sí, muchas veces hay ese temor de la expropiación, pero el Instituto de Antropología ni tiene los recursos para estar expropiando predios en todo el país, a menos que se encontrara una pirámide o una tumba muy importante, pero eso son casos extraordinarios, ¿no? En el caso de los esqueletos de mamut, se excava, se registra y se saca y no hay problema, ¿no? Está bien. Pues interesante el programa de hoy. ¿Quieres hablar de otro tema? ¿Queremos o nos esperamos para la próxima semana, el miércoles? Bueno, entonces aquí estuve con el arqueólogo Luis Córdoba, fascinados definitivamente. Hay mamuts en Tultitlán, es importante saberlo, hay mamuts en Tultitlán. Debemos de ser conciencia de que si encontramos un huesito o algo, bueno, más bien un huesote, ¿no? Es un huesote este animal. Entonces, pues hablen. ¿A dónde nos tenemos que comunicar o cómo es? A ver, antes de despedirnos. Pues mencionaba, puede ser en la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto de Antropología, y bueno, en la página de internet del instituto pues debe estar las referencias a dónde reportarlo, sí. Pues, arqueólogo, muchas gracias. Pues gracias. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, de todos modos, terminando el video, aquí nuestro ingeniero de audio y video nos va a mandar las fotos también, la dirección y los teléfonos donde pudieran marcar en cualquier caso. Nuestro amigo arqueólogo Luis Córdoba, muchas gracias, es vecino de Tultitlán, los esperamos la siguiente semana y tenemos muchísimos más eventos, no nos fallen y aquí estamos. Gracias, que estén muy bien. Pues gracias. Hasta luego.